Si eliminas estos 20 hábitos, vas a ser más productivo al estudiar, te va a rendir más y aparte vas a sacar mejores resultados en exámenes, tal como lo han experimentado mis estudiantes. Por si no me conoces, soy Juan, soy Learning Coach y le ayudo a la gente a pasar exámenes difíciles. Número 1, no sigas creyendo que el IQ es algo que no se puede cambiar. Eso de que yo soy muy poco inteligente y otras personas son mucho más inteligentes. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo pensaba eso. Yo pensaba que el hecho de que yo no fuera tan inteligente iba a ser un limitante, pero en realidad me di cuenta, gracias a revisar evidencia científica sobre Carol Dweck acerca del growth mindset, que todo es una habilidad, todo puede ser aprendido. Entonces, si todo es una habilidad y todo puede ser aprendido, no importa realmente cuánto IQ tenga, sino que lo que importa es qué tan dispuesto estoy de aprender las habilidades que necesito para conseguir lo que quiero conseguir. Lo segundo es que tienes que dejar de utilizar métodos tradicionales y obsoletos. O sea, tienes que dejar de estudiar con resúmenes, con memofichas, flashcards. Obviamente hay métodos de estudio que son mejores que otros. Ejemplo, obviamente los resúmenes son peores que las flashcards. Las flashcards, de acuerdo con la evidencia científica, digamos que aplican lo que se conoce como active recall y spaced repetition, que son estrategias de estudio, digamos que adecuadas, pero al final del día el hecho de que apliquen el active recall, que básicamente se refiere a preguntarse la información que uno estudia, evaluarse básicamente, y el spaced repetition, hacerlo espaciadamente en el tiempo, eso sirve de pronto para exámenes muy fáciles o para exámenes no tan extensos, pero cuando tienes que preparar un examen por meses de materias o de una sola materia muy amplia, esas son estrategias que se van a quedar cortas y no van a permitir que tú logres sacar el resultado que quieres, porque te vas a concentrar en demasía solamente en detalles. Así que eso sería lo segundo: deja de utilizar flashcards, deja de usar resúmenes, porque eso no te va a llevar buenos resultados, y aparte de eso, digamos que evita todo lo que tenga que ver con aprendizaje pasivo, el resaltado, la relectura. Esas estrategias, de acuerdo con la evidencia científica, no funcionan muy bien. La número 3 es que tienes que dejar de justificar tus fracasos. Mucha gente todo el tiempo dice: es que no es tu culpa, es que no tuviste suerte, pero la realidad es que no fue una cuestión de suerte. El hecho de que no hayas sacado el resultado que querías en un examen no tiene que ver con eso, tiene que ver con que no hiciste las cosas que te permitían sacar el buen resultado en el examen. Obviamente tú no controlas el resultado final, pero sí controlas todos los inputs que le pones a la preparación para que en el examen que necesitas sacar, digamos, un buen resultado, sí te vaya bien. Y lo que yo he notado después de haberle ayudado a más de 1000 personas es que la gente suele justificar mucho por qué no hizo lo que tenía que hacer, y cree que por el hecho de justificar ya está del otro lado, como que ya tiene algo a favor de por qué no ha conseguido las metas. Y pues no sé ustedes, pero yo prefiero simplemente conseguir mis metas independientemente de la justificación. El cuarto error es tener un método de estudio para retener información. ¿Por qué digo método de estudio entre comillas? Porque yo he notado que, obvio, cuando yo estaba en la universidad aprendiendo y bla, yo decía no, lo que había que hacer era cambiar de método de estudio, y bueno, pueden ver muchos videos míos hablando sobre eso, pero realmente después de haber trabajado con más de 1000 personas me he dado cuenta que más que tener un método de estudio, necesitas tener un sistema de integración de datos que lo que te permita hacer es maximizar la probabilidad de sacar un excelente resultado en el examen. Y una parte de eso es saber cómo estudiar, saber retener la información, pero es apenas una pequeña parte de todo el sistema completo. Entonces, si crees que es suficiente con un método de estudio para sacar el resultado que quieres en el examen, probablemente esté cerrado. Número 5. Deja de procrastinar con excusas absurdas. Deja de decir que no tienes tiempo o que estás cansado, porque la realidad es que uno puede actuar a pesar de cómo se siente, y honestamente en este momento yo no quiero grabar este video, pero lo estoy haciendo igual, porque el futuro que quiero conseguir solamente se alcanza haciendo las cosas que se requieren para conseguir el objetivo que quieres conseguir. Entonces, por más de que se sienta difícil, por más de que se sienta cansón hacer lo que tienes que hacer, no hay otra manera, porque la otra alternativa es peor. La alternativa de llegar otro año o otro semestre y sacar un mal resultado en el examen que necesitas para avanzar en tu carrera, pues no es muy bueno.
Y además eso de no tener tiempo es una falacia. O sea, muchas veces uno le saca tiempo solamente a las cosas que le interesan. Así como cuando uno saca dinero para las cosas que realmente le importan. Mucha gente, por ejemplo, suele decir que no tiene plata, pero cuando llega el artista favorito a su ciudad, sí o sí tiene que buscar el dinero para ir al concierto. Entonces, el punto es una cuestión de prioridades. Si sigues invirtiendo tu plata o tu tiempo como una persona que no prioriza lo más importante para ella o para él, pues no va a conseguir el objetivo y simplemente va a ser superado por las personas que sí priorizan. Entonces, al final del día es qué tipo de persona quieres ser. Con mis estudiantes yo trabajo justamente esto de necesitamos ser el tipo de personas para las cuales el éxito llega muy fácil. Número 6, detener el uso obsesivo de redes sociales. Al final uno cree que las redes sociales son algo bueno, algo aceptable solamente porque mucha gente lo usa o las usa, y tú ves en todo lado como que llegas a un centro comercial o te encuentras con gente, todo el mundo está en el celular y todo parece normal, pero las cosas cambian cuando te das cuenta que las redes sociales son una adicción y realmente lo único que buscan es mantenerte en la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible. Yo antes de crear contenido y esto, o sea, antes de 2021, yo no tenía redes, yo no tenía Instagram, usaba muy poco YouTube, y la razón para eso era porque yo sé que mi tiempo está mejor invertido en otro lado. Y para ti que estás viendo esto, muy probablemente no tenga sentido seguir viendo YouTube, seguir viendo Instagram, aunque obviamente si puedes escoger entre ambas, short form content o el contenido corto es muchísimo más dañino, porque al menos viendo este tipo de videos lo que tú logras es tener un attention span mucho más alto, pero al final del día si puedes adquirir la información vía libros o algo así, pues es muchísimo mejor. Deja de compararte con otros, es el punto número 7. De hecho, hay un libro que se llama The Gap and the Gain que muestra que muchas veces nosotros cuando tenemos una meta solemos compararnos, digamos, como la versión actual de nosotros con respecto a la versión que alcanza la meta. Digamos que esa diferencia es lo que trae infelicidad, y lo que hay que hacer en vez de eso es compararnos con la versión actual de nosotros versus la versión anterior nuestra. Ese digamos que sería compararnos con otra versión de nosotros mismos. Pero respecto de otras personas, también tienes que tener en cuenta que las otras personas tienen su propio proceso, las otras personas han tenido que llevar su camino, y muchas veces uno cree que las otras personas tienen las cosas fáciles, pero realmente no las tienen, o pueden tenerlas en ciertos aspectos o en ciertos aspectos no. De hecho, hay un libro que se llama 12 Rules for Life que me gusta mucho, de Jordan Peterson, que justamente hablaba de eso, de imagínate la persona que tú crees que no tiene problemas, esa persona tiene más problemas de lo que crees. Y eso de cierta manera me hizo sentir bien cuando lo leí por primera vez, no porque me guste que a la gente le vaya mal, sino porque yo pensaba que yo era la única persona que estaba pasando por cosas malas, pero realmente no. Uno tiene que aprender que literalmente, por más cliché que suene, la vida es así. Número 8, no estudies en un lugar lleno de distracciones. Si donde estás estudiando tienes todas las distracciones del mundo, no sé, porque te gusta jugar videojuegos, tienes el televisor al frente, tienes tu celular en el escritorio, y aparte de eso, no sé, estás estudiando en una mesa alrededor de tu familia o de tus amigos, o sea, va a ser tan difícil estudiar que al final no lo vas a terminar haciendo. Y yo recuerdo que antes de pandemia, cuando me costaba mucho trabajo estudiar, a mí me pasaba que yo pasaba mucho tiempo con un amigo y yo decía voy a estudiar, pero pasaba tiempo con él y pues no terminaba estudiando, porque obviamente era mucho más fácil seguir la conversación, hablar de lo que sea que nos interesara en ese momento, y eso me mantenía o me mantuvo en el mismo lugar por muchísimo tiempo. Número 9, elimina el exceso de fuentes de estudio. Mucha gente cree que entre más fuentes de estudio tenga mejor, pero la evidencia científica, particularmente la referida a la teoría de la carga cognitiva o la Cognitive Load Theory, que pues fue desarrollada por John Sweller, un investigador australiano, ha mostrado que entre menos fuentes de estudio tengas es mejor, y si puedes tener una fuente de estudio consolidada te va a ayudar muchísimo más a usar de mejor manera los recursos cognitivos, no para simplemente revisar la información, sino para ser capaz de retener la información. Número 10, deja de estudiar sin un plan.
este error es muy común, el hecho de estudiar sin un plan específico. Entonces la gente llega y dice, bueno, tengo este examen, lo que voy a hacer es que voy a estudiar de adelante o de atrás hacia adelante todo lo que me van a preguntar supuestamente, y la gente no suele ser estratégica, no suele pensar como, bueno, esto que me van a preguntar, esto que me van a evaluar, ¿de qué forma puedo hacer para que realmente el tiempo que invierta, la unidad de tiempo invertida, me genere el mayor rendimiento posible? Y ahí es donde yo le enseño a mis estudiantes estrategias como arrancar con el aprendizaje reactivo. Proactive revision no funciona acá. El proactive revision sería simplemente revisar los temas que van a evaluarte como todos. Y uno diría, bueno, pues tiene sentido hacer eso. Pero la realidad es que no tiene sentido en la medida en la que si tú no tienes el tiempo suficiente para revisar todo, probablemente valga la pena revisar en principio solamente los temas que uno, sabes que salen más, y dos, sabes que te quedan mal, porque ahí es donde vas a ver realmente el progreso. Porque al final del día se trata, como te lo dije antes, de que por unidad de tiempo invertido mejores mucho tus resultados. Y eso me lleva al punto número 11, que la gente suele ignorar mucho sus errores en simulacros. Como que llega y hace exámenes de prueba, pero se da cuenta que no es capaz de avanzar porque sigue cometiendo los mismos errores, porque listo, entonces hace el simulacro, hace el mock test y luego no hace nada con los errores que comete, como que no tiene una manera de hacer que no vuelva a cometer esos mismos errores. Y por eso es que luego, cuando llega el momento del examen o cuando hace incluso otro simulacro, sigue cometiendo los mismos errores. Número 12, tomar muchas jornadas sin descanso. Uno diría, por ejemplo, estás presentando un examen que es competitivo, que tiene, no sé, ciertos cupos máximos y demás, pues uno diría el que mejor se prepare va a pasar. Y uno de esos factores o una de esas variables que impacta en qué tan bien te preparas es obviamente el volumen, la cantidad de tiempo que inviertes en la preparación. Entonces uno diría, bueno, pues para maximizar la cantidad de horas que me preparo, pues estudio todo el día, todos los días. El problema con eso es que, pues si no duermes, probablemente una semana después no vas a poder avanzar tanto como te gustaría. Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, lo que necesitas hacer es, en vez de eso, tomar en cuenta cuáles son las actividades que te van a permitir ser más productivo en un futuro con lo que tienes que hacer. Por ejemplo, obviamente, dormir. De hecho, la evidencia científica ha mostrado que a la hora de retener información, dormir es demasiado importante porque es el momento en el cual se transfieren las memorias de corto plazo a las memorias de largo plazo para justamente hacer mejor uso de ellas en el contexto, por ejemplo, de un examen. Y esto nos lleva al número 13. Deja de esperar a estudiar solamente cuando tengas más tiempo. Y eso es un error que yo estoy viendo sobre todo ahorita en diciembre, que la gente dice, no, en enero inicio, en enero comienzo a preparar. Pero en realidad las personas contra las cuales muchas veces la gente compite en los exámenes, si son exámenes, digamos, competitivos, como de ciertos cupos y demás, pues esas personas contra las cuales compites ya se están preparando, y tú, por decir que vas a arrancar a prepararte cuando tengas más tiempo o cuando las situaciones sean ideales, pues eso es lo que te está impidiendo avanzar. Porque la realidad es que nunca las situaciones van a ser ideales. Sí, van a haber momentos más complicados que otros, pero nunca las situaciones van a ser ideales. Mucha gente espera las condiciones ideales para iniciar cuando la condición ideal es iniciar. Y esto nos lleva al punto número 14, y es eliminar la mentalidad de aprendizaje pasivo. Yo les había hablado antes de que todo lo que tiene que ver con hacer resúmenes, resaltar, subrayar, hacer cosas que realmente son muy poco activas en términos de cuánto esfuerzo mental necesitas, no suele ser una buena idea al momento de estudiar. Y por eso es que, por más de que sea incómodo, digamos que no parezca tan bueno, necesitas esforzar tu cerebro para realmente alcanzar el nivel de aprendizaje y el nivel de mastery, de dominio de los temas que necesitas para sacar el resultado que quieres en el examen. Y esto nos lleva al número 15, descuidar el sueño y la alimentación. Mucha gente dice como, voy a estudiar, voy a trasnocharme estudiando porque en la mañana quiero salir, no sé, un domingo a desayunar y quiero compensar. Pues déjame decirte que eso no compensa, porque sobre todo cuando se trata de aprender,
aprender. El sueño es fundamental, te lo mencionaba antes, para poder transferir la información de las memorias de corto plazo, de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y si tú crees que puedes sustituir horas de sueño por estudio, no está bien. Obviamente es mejor estudiar que no estudiar, pero si tú comparas una persona que estudia y no duerme bien con una persona que estudia y duerme bien, la persona que estudia y duerme bien prácticamente que siempre le va a ganar a la persona que estudia y no duerme bien. Y esto nos lleva al número 16. Deja de subestimar el hecho de medir tu progreso. De acuerdo con la evidencia científica, una de las formas de eliminar la procrastinación es eliminando la ambigüedad o teniendo más claridad respecto particularmente de la medida de progreso que usas. Por eso es que, por ejemplo, los videojuegos son tan appealing en general, porque en los videojuegos siempre uno sabe como cuál es el nivel que tiene que alcanzar o cuál es la meta final. Y como sabe eso, tiene un engagement, un compromiso para durar horas haciendo lo mismo, cosa que no suele tenerse al momento de estudiar, porque no hay una medida de progreso que realmente permita justamente avanzar en eso. Número 17. Rompe con el ciclo de pensamientos de duda y de inacción. En general, la mejor cura para cualquier cosa es tomar acción. Si no sabes qué hacer, toma acción. Si te da miedo hacer algo, toma acción. Porque si tomas acción, es mucho más probable que identifiques qué puedes hacer mejor versus si no hicieras nada. Cuando yo estaba creando contenido por primera vez, yo no sabía hablar en cámara, y si yo hubiese dicho como no, voy a primero aprender a hablar en cámara o voy primero a intentar sentirme cómodo hablando en cámara, pues probablemente nunca lo hubiera hecho y al día de hoy probablemente me arrepentiría. Si llegaste hasta acá y eres médico y quieres pasar a residencia, puedes acá abajo agendar una llamada con mi equipo para ver si podemos ayudarte en tu caso particular a mejorar en tu proceso de preparación. Pero esto nos lleva al punto número 18 y es dejar de trabajar sin rutinas consistentes. Yo he notado que entre más constante soy con el paso a paso que sigo cada día, entre más clara tengo la secuencia de actividades que voy a seguir, la acción que suelo tomar es mucho mayor, y de hecho pues esto también está respaldado por la evidencia científica. El punto es que muchas de estas cosas tú dirías, obvio, pero eso de obvio no lo digas hasta tanto no lo estés aplicando, porque muchas cosas son de sentido común o parecen sentido común, pero no son de común práctica, y eso es lo que hace toda la diferencia del mundo. Número 19. Deja de estudiar con base en lo que los demás te dicen. Tú necesitas un plan personalizado, un plan específico para tu caso que se enfoque en tus debilidades, en tus errores, porque hasta que no tengas eso, no vas a poder avanzar, porque las recomendaciones que te dan otros serán recomendaciones que le funcionaron a ellos teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. Pero realmente lo que más te conviene a ti es seguir recomendaciones basadas en tu proceso, en tu caso particular. Y esto nos lleva al último punto, y es no subestimar los descansos estratégicos. Por ejemplo, tomar descansos, tomar pausas entre sesiones de estudio es muy bueno. Y hablando de eso, tengo un video en el que te muestro por qué usar la técnica Pomodoro para descansar no es una muy buena idea y qué puedes hacer en vez de eso si lo que quieres es tener un excelente rendimiento al momento de estudiar. Acá lo puedes ver.